Hola, hola. Buenas noches, ¿cómo están? Hola. Hola, profe, bien, ¿y vos? Hola, bien, gracias a Dios. ¿Y vos, Mariela? Ahí vamos. Eso, así es. Muy bien. Keylan, Don Roy, Pamela, andan por ahí. Hola, hola, profesora, Hola, ¿cómo le va? profe. Hola. Ya casi vamos a empezar. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Ya casi vamos a iniciar, chicos, un par de minutos. Chicos, vamos a ir dando inicio. Vamos a ver, la semana pasada estuvimos trabajando lo que fueron los eventos sísmicos en distintos lugares y el impacto que este genera o que estos eventos sísmicos generan dependiendo de las condiciones, ¿verdad? Del país, dependiendo de las condiciones estructurales, las condiciones geológicas también, ¿verdad? Pensando en las características de cada país,
dónde está ubicado, si está ubicado, por ejemplo, en el Cinturón de Fuego del Pacífico o las placas tectónicas que tienen o median ahí, ¿verdad? Para que los movimientos sísmicos se den. Vamos a ver. Quedamos en que íbamos a empezar a trabajar el folleto número 3. Voy a abrirlos por acá. Ok. También dijimos que íbamos a ir creando una o estableciendo una relación entre el tectonismo y el vulcanismo, ¿verdad? Que es el tema que continúa a partir de que ya vimos estas condiciones de los países, ya vimos las teorías de los movimientos tectónicos o movimientos telúricos, ¿verdad? Recordemos que para efectos de examen es lo mismo, nos puede salir así como eventos tectónicos o eventos telúricos o movimientos telúricos. Entonces tenemos que tener todos esos conceptos claros y tener en cuenta que son sinónimos, ¿verdad? Vamos a ver cómo estamos por aquí. Hoy estamos 3. Vamos a ver quiénes están. Pamela, Roy, Mariela, Keila y Nancy. Pamela, Keila, Mariela, Nancy, Roy. Ok. Me voy a devolver un momentito el folleto número 2. ¿Tienen los folletos ahí en pantalla, chicos? Sí, profe. Ok, muy bien. El folleto que vimos la semana pasada es este, ¿verdad? Donde hablamos del impacto de los movimientos sísmicos y a su vez la repercusión que puede generar un movimiento sísmico convirtiéndose en un tsunami. ¿Dónde se daría, por ejemplo, el epicentro de un movimiento sísmico que se convierta en un tsunami? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me dice? ¿Dónde se daría el epicentro de este movimiento sísmico para que se convierta en un tsunami? En el mar. Exactamente, muy bien, en el mar, ¿verdad? En los fondos marinos. Entonces, esto va a repercutir en forma de vibración en las olas que van a ir tomando fuerza y a ir tomando elevación hasta que llegan a chocar contra las costas, ¿ok? Siendo claramente las costas los lugares más vulnerables a los tsunamis. Esto se los digo porque en ocasiones así nos lo preguntan, ¿verdad? Nos dice, ¿cuál es una zona vulnerable con respecto a los tsunamis? Y tenemos las costas, ¿de acuerdo? Vimos por ahí el terremoto de México, ¿verdad? Donde vimos que fue en 1985 y por ahí analizamos el hecho de que hace tantísimos años las tecnologías no estaban tan avanzadas, tal vez no teníamos tantos alertas sísmicas, ¿verdad? No había tanto conocimiento, no había tanta amplitud como la tenemos ahora con respecto a el entendimiento y a la ayuda que nos puedan brindar estas herramientas tecnológicas para poder detectar un movimiento sísmico unos minutitos antes, ¿verdad? O unos segunditos antes. Hola, Daniela, sí, yo acabo de verla y ya la puse presente en la lista. Excelente, excelente que se conecte. Yo sé que a veces es difícil, es cansado, ¿verdad? Venimos de trabajar y todo, pero por lo menos ahí van escuchándome y ahí alguito les va quedando. Listo, gracias por informármelo. Ok, entonces dijimos México 1985,
Vimos el caso de Indonesia en el 2004, vimos también el caso de Japón, el caso de Haití, donde vimos el caso de Haití con un contraste importante con respecto, digamos, a Japón. ¿Por qué? Porque Haití es el país más pobre de América, Japón es un país súper desarrollado, ¿verdad? Entonces, vean que la diferencia en años es 1 y los daños a Haití catastróficos. En Japón, pues por supuesto que sufrieron sus consecuencias, pero su recuperación se puede dar muchísimo más rápido que en un país como Haití, que es tan pobre. Vimos el caso de Chile. Bueno, muy importante, Japón, uno de los países más sísmicos del mundo, ¿verdad? Producto de el choque de las placas, el límite de las placas tectónicas y también el estar posicionado sobre el cinturón de fuego del Pacífico. El mismo caso de Chile, ¿verdad? Que también lo vimos, Chile, una costa en Sudamérica con límites de placas tectónicas y además posicionado sobre el cinturón de fuego del Pacífico. O sea, tiene varios factores que van a permitir que estos eventos sísmicos se incrementen o que sean de mucha potencia, de mucha intensidad y con mucha frecuencia también. El caso de Costa Rica, nosotros no estamos lejos de esa realidad, ¿verdad? También somos parte del cinturón de fuego del Pacífico y también estamos en el límite de placas tectónicas, ¿verdad? Entonces, generalmente la placa Cocos con la placa Caribe, una se subduce por debajo de la otra o convergen, ¿verdad? Y esto va a producir que siempre tengamos movimientos sísmicos. De hecho, por acá lo dice, este se originó a raíz de la subducción de la placa Cocos en la Caribe, o sea que la placa Cocos se metió por debajo de la placa Caribe. Vimos el caso de Nepal en Asia. Y por acá una ampliación que hicimos con respecto al caso de Nepal. Ahora nos vamos a ir a este tercer folleto, en donde lo que tenemos acá es también el tema del tectonismo y vamos a ver cómo entonces vamos relacionando o cómo vamos a ir uniendo o ligando el tema del tectonismo con el tema del vulcanismo. Recordemos que ambos, vamos a ver, ambos fenómenos van a generar movimientos sísmicos, ¿verdad? No quiere decir que porque un volcán vaya a hacer erupción no vamos a tener un movimiento, sí, por supuesto, ¿verdad? Incluso vamos a tener retumbos, vamos a tener retumbos y se puede ver la emanación de humo en el mejor de los casos, ¿verdad? Y algunas otras consecuencias, algunos aromas también, ¿verdad? Podemos percibir un olor a azufre cuando va a haber una erupción volcánica o un volcán está liberando su energía. Y todos estos factores pueden generar movimientos sísmicos, ¿ok? Entonces, esta imagen que tenemos acá es un repaso de lo que ya hemos visto. Dice, establezcamos la relación entre los volcanes, terremotos y la tectónica de placas. ¿Qué era la tectónica de placas? La teoría que vimos en el primer folleto, ¿verdad? La teoría de la tectónica de placas, donde dijimos que la teoría demuestra o dice que lo que se desplaza sobre el manto terrestre no son los continentes, sino las placas sobre las cuales se ubican los continentes, ¿verdad? Entonces recuerden, tenemos el manto. Por acá vamos a tener placas tectónicas, ¿ok? Y sobre esas placas tectónicas vamos a tener los continentes, ¿de acuerdo? ¿Cómo era este manto? Una textura gelatinosa, ¿verdad? Como si fuera una gelatina. Ahí en donde están estas placas tectónicas, al ser una gelatina, ¿verdad? O una textura gelatinosa, estas placas tienen mucha dinámica, ¿ok? Y recordemos que las placas dijimos que eran bloques más o menos rígidos, o sea, entre duros y suaves, ¿verdad? También
más duros que suaves. Pero entonces estas placas, al ser bloques grandes, más o menos rígidos, van a tener este movimiento, este choque o esta apertura y la energía se va a liberar, ¿ok? Entonces, por acá en este folleto dice, establezcamos la relación entre los volcanes, los terremotos y la teoría de la tectónica de placas. Vemos acá esta imagen que ya la habíamos visto, por acá dice movimientos divergentes tienen lugar cuando dos placas se separan una de otra desde las dorsales oceánicas. ¿Qué eran las dorsales oceánicas? Recuerden que dijimos que las dorsales oceánicas eran como cadenas montañosas en los fondos marinos, ¿verdad? Algo así como esto, una serie de plegamientos. ¿Ven los plegamientos aquí? Una serie de plegamientos que van a formar como si fuera una cordillera montañosa, solamente que en los fondos marinos. Entonces, estos movimientos divergentes tienen lugar cuando dos placas se separan una de la otra desde las dorsales marinas. Y aquí podemos observar la separación de estas placas. ¿Ok? Vean que acá tenemos las flechitas. ¿Dónde está la separación de estas placas? Por acá tenemos la dorsal marina o la dorsal oceánica. ¿Ok? Y por acá tenemos la fisura por donde va a subir la energía del centro del planeta, ¿ok? Más lo voy a pintar más bonito. Todo esto decimos que es energía, ¿verdad? Que necesita el centro del planeta necesita liberar esta energía. ¿Y esta energía por dónde va a salir? Por estas aberturas, y al estas energías estar subiendo, lo que va a hacer es que esto lo va a mover hacia los lados, ¿ok? O sea, van a ser divergentes los movimientos, se van a abrir las placas tectónicas para que esta energía salga. ¿Qué tenemos aquí arriba? Mar, ¿verdad? Estamos hablando de los fondos oceánicos. Entonces, aquí arriba, ¿qué vamos a tener? Mar. ¿Ok? ¿Qué va a pasar entonces cuando esta energía salga por aquí y llegue a tener este contacto con el agua? ¿Qué es lo que va a pasar? Que esto se va a convertir en más corteza oceánica, ¿verdad? Esta energía que está saliendo aquí, al tener contacto con el agua, recordemos que esto es lava, ¿verdad? Que viene a grandes temperaturas. Esto sube, sale, tiene contacto con el agua. ¿Y qué es lo que va a hacer? Crear más corteza oceánica o crear más dorsales oceánicas, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con el movimiento convergente? Dice que se produce cuando dos placas colisionan, hundiéndose una por debajo de la otra y provocando fenómenos orogénicos, volcánicos y sísmicos, ¿ok? Entonces, por acá vemos dónde viene la placa tectónica, esta que viene por aquí, va a chocar con esto que viene por acá, ¿ok? Y esta lo que va a hacer es que se va a meter, se va a deslizar o subducir por debajo de la otra, ¿ok? Veamos aquí donde tenemos el manto. Todo esto es el manto, ¿verdad? Esa textura gelatinosa. Entonces, esta placa viene y se va a subducir por debajo de la otra. Al subducir esta se va a levantar. ¿Y qué pasa cuando esta se levanta? Va a crear esto, ¿verdad? Corteza continental. ¿De acuerdo? Los movimientos de las placas tectónicas. ¿Esto lo tenemos claro, chicos? ¿Tienen alguna duda con respecto a estos movimientos? No, profe, todo claro. Muy bien. Sí, profesora, todo claro por los momentos. Excelente, muy bien. Ok. Así con colorcitos y todo queda más ilustrado, más bonito. Lo que le permite a uno estas cosas. Ok, entonces dice, vean que esto es como un pequeño repaso de lo que hemos venido viendo, ¿verdad? La teoría de la tectónica de placas explica la distribución de volcanes y terremotos del planeta. Y ustedes me dicen, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver la tectónica de placas? Estamos hablando de placas tectónicas, estamos hablando de movimientos sísmicos.
¿Qué tiene que ver eso con la distribución de los volcanes? ¿O qué tiene que ver eso con volcanes? Recordemos que todas estas dorsales que se hacen acá, o cordilleras montañosas o volcánicas, se hacen producto de estas placas tectónicas, ¿verdad? ¿Ok? Cuando estas placas van subiendo, o esta placa, una se mete por debajo de la otra, ¿qué es lo que va a hacer? Crear corteza, ¿verdad? Crear corteza. Esto es lo que va formando las montañas y es lo que va formando los volcanes. Recuerden lo que vimos el otro día cuando les comenté que la cadena montañosa, aquella que se llama el Cinturón de Fuego del Pacífico, la cadena volcánica, perdón, aquella que les comenté que se llama Cinturón de Fuego del Pacífico, está exactamente como en las orillas, ¿verdad? De los lugares. Vamos a ver. Veámoslo aquí, como a las orillas de los continentes, ¿verdad? Es que pasa este cinturón de fuego del Pacífico. ¿Ok? Vamos a abrir esta herramientita que me gusta mucho usarla para ilustrarles estos temas. Ay, este mundo se me dio vuelta. Aquí tenemos África. Esto es el Atlántico, ¿verdad? Vean que aquí tenemos Europa, África y por aquí tenemos Asia. Acá tenemos América, pero por este lado, ¿qué es lo que tenemos? El Atlántico, ¿verdad? El cinturón de fuego del Pacífico, veamos que recorre esta zona de acá, todo esto de acá. Okay, vean que por acá tenemos una línea, incluso un poco más oscura, que nos puede señalar eso, ¿verdad? Este cinturón de fuego del Pacífico va a subir por aquí, por todo esto de acá. Ajá. Vean cómo está marcado, incluso en esta aplicación, viene por aquí, baja por Japón, pasa por todo esto de acá, Filipinas, y llega por acá, por esta zona, ¿verdad? Entonces, por ahí podemos ver más fácilmente o mejor ejemplificado ese cinturón de fuego del Pacífico. Y entonces, ¿por qué decimos entonces que las placas tienen que ver con eso? Pues ya lo vimos claramente, ¿verdad? Ahí están los bordes y esos choques generalmente lo que van a hacer es que van a permitir que las cadenas montañosas o las cadenas volcánicas o cordilleras volcánicas vayan creciendo, ¿ok? Los límites de las placas litosféricas son zonas de choque o separación entre placas. Los movimientos son lentos y de pequeñas cantidades, tan apenas unos centímetros al año, ¿ok? Pero suficiente para que se acumulen grandes tensiones que se liberan en forma de terremotos y favorecer el ascenso del magma a través de grietas o fisuras que se forman por los movimientos de placas. Por esto, si estudiamos la distribución de volcanes y terremotos en el mapa terrestre, veremos que coinciden con los límites de dichas placas. Zonas de acumulación de tensiones, terremotos, en zonas de choque de placas. Zonas de concentración de volcanes en límites de choques y de separación, ya que ambos movimientos pueden favorecer el ascenso de materiales fundidos desde la astenosfera. ¿Okay? Esto no es tan importante. Esto de acá no tienen que aprendérselo, digamos. Además de esto, hay que tener en cuenta que las erupciones volcánicas pueden ir acompañadas de pequeños sismos que se producen por el movimiento del magma en el interior y las presiones de gases en el interior del volcán. Ok, entonces ahora yo les pregunto a ustedes, si tenemos la olla de presión puesta, ¿verdad? Con frijolitos o con unas verduritas. Y esa olla de presión ya está llena de presión, valga la redundancia, ¿verdad? Ya está con la acumulación al límite.
¿Ustedes creen que el movimiento o que los productos que están dentro de la olla de presión están queditos o están en movimiento? ¿Qué dicen? En movimiento. Exactamente, están en movimiento, ¿verdad? Porque esa misma presión los tiene rotando, incluso el agua hirviendo, ¿verdad? Eso va a permitir que eso esté en movimiento. Es lo mismo que pasa acá, ¿ok? Estas erupciones volcánicas es la olla de presión que ya va a tirar su energía, ¿ok? O ya va a liberar la presión que tiene. Y por supuesto, esto va a generar movimientos, al igual que en este caso las erupciones volcánicas van a generar el movimiento del magma, ¿ok? Y eso va a generar movimientos sísmicos, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver esto que dice la alta vulnerabilidad sísmica en Costa Rica. Dice, ¿a qué obedece esa alta vulnerabilidad sísmica? Recordemos que cuando hablamos de vulnerabilidad, nos estamos refiriendo a el riesgo al que estamos expuestos, ¿ok? Y dice, Costa Rica está ubicada en una región tectónicamente activa, donde convergen, ¿qué era? ¿Qué pasa cuando convergen? ¿Cuál es el movimiento que se da? Chocan. Chocan, correcto, muy bien. Entonces, convergen las placas Coco, Caribe y Nazca. Chocan y se subducen, o chocan o se subducen, ¿verdad? ¿Ok? Las placas Coco y de Nazca provienen de la antigua placa de Farallón, que se fragmentó en las placas menores a cerca de 23 millones de años. ¿Se acuerdan dónde están la placa de Cocos, Caribe y Nazca? ¿O necesitan que les ponga el mapa para verlos? Sinceramente, díganme. Profe, yo creo que Coco y Caribe estaba como por Centroamérica, era. Ajá, sí, Ajá, correcto. pero la otra, sí, no, casi no recuerdo. A mí me gustaría que nos enseñaras igual, para estarse aprendiéndoselo más. Excelente, me parece muy bien. Vamos a abrirlo entonces. Ajá. A mí nada me cuesta hacer esto. Es un momentito. Vean donde tenemos aquí la placa de Caribe. Vean donde tenemos aquí la placa de Cocos. Por supuesto, Costa Rica está aquí. Ok, esto es Centroamérica, ¿verdad? Veamos la conexión. Esto es Suramérica. Ajá. Esto es Norteamérica. Profe, no andaba tan perdida, entonces, sí. No, para nada, súper bien. Ok, aquí tenemos entonces Centroamérica. Esta zona de acá es Centroamérica. Y vean por aquí entonces donde tenemos la placa de Caribe. Vean por aquí donde tenemos la placa Cocos. Y vean por aquí donde tenemos la placa Nazca. ¿Ok? Entonces, estas tres plaquitas generalmente están haciendo jueguito ahí una con la otra y es lo que produce todos este tipo de movimientos. Muy bien. Dice entonces, me voy a volver un momentito, las placas de Coco y de Nazca provienen de la antigua placa de Farallón que se fragmentó en placas menores hace cerca de 23 millones de años. En la parte meridional de la placa de Cocos se encuentra la dorsal de Cocos, una cordillera submarina que se extiende entre Panamá y las Islas Galápagos. Cuando hablamos de parte meridional, les voy a decir qué es. Voy a hacer un dibujito aquí. Este es el planeta. El planeta está dividido por el ecuador o el paralelo ecuador que lo divide en norte y sur y está dividido por Greenwich que lo divide en oriente y en occidente. ¿Ok? Entonces, si partimos del meridiano de Greenwich, dice que esto es oriente o hemisferio este, ¿verdad? Hemisferio este o hemisferio oriente. U oriente. Este ladito sería hemisferio oeste
u occidental, que es donde nosotros estamos, ¿verdad? Por aquí tenemos América, por aquí Centroamérica, Suramérica, ¿ok? Entonces aquí es donde estamos nosotros, oeste u occidental. Y si lo vemos para arriba o para abajo, por aquí tenemos el hemisferio norte o septentrional y por aquí tenemos el hemisferio sur o meridional, ¿ok? Por eso es que aquí el texto nos dice que la parte meridional de la placa Cocos quiere decir que si la placa Cocos la tenemos por aquí, su parte meridional va a ser hacia abajo, ¿verdad? ¿Qué tenemos hacia abajo o hacia el sur? Pues Panamá, y aquí lo dice, una cordillera submarina que se extiende entre Panamá y las Islas Galápagos, ¿ok? La placa Caribe, ahora chicos, esto es solamente para que ustedes, es de conocimiento general, ¿verdad? No es que les van a poner a preguntar estas cosas ni nada por el estilo, ni dónde está esa cordillera, ni nada así, ¿verdad? Es para que sepamos o podamos orientarnos de qué nos están hablando, porque a veces nos dicen, ay, es que el septentrional o el meridional, no, es que el oriente y el occidente, y uno se queda patinando como, ¿qué será eso? ¿Dónde será eso? Entonces, a mí me gusta hacerles la aclaración para que ustedes de entre más puedan ir conociendo mejor, ¿verdad? No me voy a limitar a decirles una placa sí y una placa sí, porque si yo puedo lograr que ustedes aprendan un poquitito más, aunque no sea de examen, para mí va a ser satisfacción y para ustedes va a ser ganancia. Entonces, ahí por eso es que meto la cuchara en este tipo de cosas. Dice la placa, bueno, y además de eso, que si en el examen les sale uno de esos conceptos también que puede pasar, que no se queden ustedes patinando, ¿verdad? También, ¿ok? La placa Caribe es una placa tectónica con una superficie de 3.2 millones de kilómetros cuadrados, que incluye una parte continental de la América Central, ¿ok? Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Estos países son los que pertenecen a América Central y constituyen el fondo del Mar Caribe al norte de la costa América del Sur. Ahora, ustedes me van a decir, profe, pero ¿por qué existe América Central y existe Centroamérica? ¿Algunos saben? ¿Piensan que es lo mismo? ¿O algunos saben si es lo mismo o es diferente? Cuéntenme, honestamente. Yo siempre he creído que es lo mismo. No sé. Ok, muy bien. ¿Algún otro? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que es lo mismo o no es lo mismo? Pamela, ¿qué pasa? ¿Está tan callada? Nada, profe, no pasa nada. ¿Usted qué piensa? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Profe, yo digo que no es lo mismo. Ok, muy bien. Normalmente tenemos la idea de que es lo mismo, porque nunca se han tomado el tiempo de explicarnos qué es una cosa o qué es la otra. Y entonces nosotros decimos América Central y Centroamérica, pero es la misma cosa, nada más que le dieron vuelta a las palabras. No, chicos, no es lo mismo. América Central es un concepto geográfico, ¿ok? Que abarca todos estos países que acabamos de ver aquí. Vean que tenemos Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Quiere decir que aquí hay 7 países. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 países. Entonces, América Central está conformada por 7 países y su nombre obedece a un concepto geográfico. Ahora, Centroamérica es un concepto histórico, ¿ok? Y se determina Centroamérica a los países que pertenecimos a la Capitanía General de Guatemala en tiempos de la colonia, ¿ok? Cuando los españoles vinieron y se posicionaron en América, ¿verdad? Y se asentaron en los territorios centroamericanos, ellos se asentaron principalmente en Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Guatemala, ¿ok? Estos países pasaron a ser parte de la división política que hizo España para poder controlar sus territorios en América. Entonces está formado por 5 países, no entra en Centroamérica
no entra ni Belice ni entra Panamá. Somos solo estos 5 países, ¿ok? Entonces ya vimos la diferencia entre Centroamérica y América Central. América Central, un concepto geográfico, y Centroamérica, un concepto histórico, ¿ok? Les agradezco la honestidad porque eso me permite a mí explicarles otras cositas y eso me gusta, ¿ok? Entonces, voy de nuevo. La placa Caribe es una placa tectónica con una superficie de 3.2 millones de kilómetros cuadrados. Que incluye una parte continental de la América Central, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá, y constituye el fondo del Mar Caribe al norte de la costa de América del Sur. ¿Ok? Las placas tectónicas que más afectan Costa Rica son la Caribe y la de Cocos. La interacción entre estas placas y el carácter volcánico de nuestro territorio nos ha dado lugar a la formación de sistema de fallas en la corteza, los cuales han presentado gran actividad. Históricamente en Costa Rica se han registrado muchos terremotos importantes con pérdidas económicas y humanas. ¿Ok? Entonces, podemos observar acá cuáles son las placas que ya nosotros, es más que conocido para nosotros, ¿verdad? Cuáles son las que más afectan a Costa Rica. Y además de esto, los volcanes que tenemos, ¿verdad? Recordemos que tenemos una cordillera volcánica, que la tenemos acá. Vean la forma de nuestro país. Nuestro país viene de noroeste a sureste, perdón, de noroeste a sureste. Y la cadena montañosa atraviesa por todo esto de acá. ¿Ok? Entre ellas los cerros de Ochomogo y estos que tenemos aquí, la Carpintera, que los tenemos por aquí, ¿verdad? Son parte de la cadena montañosa. Son parte de la cordillera volcánica montañosa que recorre todo nuestro país de lado a lado, ¿ok? Y además son parte de el escudo centroamericano o el casco centroamericano, porque esta cadena montañosa que tenemos nosotros acá sigue por aquí en Panamá, ¿ok? Sigue por aquí para arriba por Nicaragua, por todos estos países, El Salvador, Guatemala, México, llega a Estados Unidos, ¿ok? Y todo eso forma el cinturón de fuego del Pacífico, ¿verdad? La cadena montañosa que nosotros tenemos, o la cordillera volcánica que nosotros tenemos, y que atraviesa todo nuestro país. Uy, me lleva, dame un momento, chicos. Listo, chicos, disculpen. ¿Ok? Entonces, esa misma cordillera volcánica que pasa por aquí, sigue por aquí, viene por aquí, baja por Ecuador, Perú, Argentina, Chile, y si lo vemos hacia el otro lado, igual sube por Estados Unidos, pasa por Alaska, viene por aquí, llega al continente asiático y baja por todo este sector de acá. ¿Ok? Pero tener en cuenta que es la misma cadena montañosa.
todo lo que bordea todo el Pacífico es una misma cadena montañosa. Y nosotros, una cordillera volcánica, ¿verdad? Y nosotros estamos en esa línea, ¿verdad? Donde está esa cadena volcánica. ¿Okay? La interacción entre estas placas y el carácter volcánico de nuestro territorio ha dado lugar a la formación de sistemas de fallos en la corteza. Ahora vimos en estos días, bueno, que la semana pasada estuvimos hablando los temblores que se estuvieron dando aquí en Cartago, producto de esas fallas, ¿verdad? Estas mismas estamos viendo acá, los cuales ha presentado gran actividad histórica en Costa Rica, se han registrado muchos terremotos importantes y pérdidas económicas y humanas, ¿ok? La placa de Cocos y la placa de Caribe son las que generan los sismos de mayor magnitud en esta zona. Durante el siglo XX, o sea, los años 1900, se registraron 18 terremotos de este tipo, entre ellos el terremoto de Cinchona el 8 de enero del 2009 con una magnitud de 6.2. Las magnitudes de estos eventos varían entre 5 y 7.7. El terremoto de Cartago en mayo de 1910, que fue el peor desastre de la historia de Costa Rica. ¿Ok? En lo que a número de muertes se refiere, con un saldo que podría superar las 500 víctimas. Imagínense, chicos, en 1910 la población costarricense andaba como por 1 millón de personas, si acaso, y murieron 500 víctimas, quiere decir que fue una cantidad muy elevada, ¿verdad? Este ocurrió en una falla muy cercana a la ciudad de Cartago y a pesar de ser un sismo de magnitud 6.0 o menor, el tipo de construcciones de la época y cercanías del terremoto a la ciudad magnificaron este desastre. Las consecuencias de este terremoto propiciaron que el gobierno de Cleto González Víquez prohibiera las construcciones en adobe, siendo una de las primeras medidas de prevención del riesgo sísmico en el país. ¿Ok? Entonces, desde ahí podemos partir y ver cómo la vulnerabilidad que hemos tenido siempre a estos sismos, a estas actividades volcánicas, nos pone a buscar soluciones, ¿verdad? Recuerden que les dije que no vamos a evitar esto, o sea, no vamos a dejar de tener temblores, no vamos a dejar de tener erupciones volcánicas, y nosotros particularmente estamos posicionados en ambas condiciones, ¿verdad? Entonces no vamos a poder evitar los temblores, pero sí podemos tomar medidas para prevenir los desastres que se pueden generar por un movimiento sísmico de este tipo, ¿ok? Y por acá podemos ver que en el gobierno de Cleto González Víquez se prohibió la construcción en adobe. ¿Alguno conoce o sabe cómo es la construcción en adobe? Que me pueda decir. De barro, profe. Correcto, correcto. Es una construcción de una mezcla de barro con caña, ¿verdad? Y una serie de alimentos que le ponían para que eso prensara y así hacían las construcciones, las paredes de las casas, incluso los edificios y demás. Aquí en Cartago todavía, por ejemplo, hay una construcción aquí por el Vicente Lagner que obviamente ya está deshabitada, pero que es de paredes de adobe. Y por allá por el centro, no sé si alguno conoce el antiguo edificio de la UNED, en el centro de Cartago, de ahí un poquitito más hacia allá, como hacia el oeste. También, de hecho, el señor, ahora hicieron un parqueo ahí, y de hecho el señor escarapeló la pared para que se viera la estructura de adobe y le puso un vidrio por encima para protegerlo y que estuviera expuesto al público para que la gente pueda ver cómo es una construcción de adobe. Pero lamentablemente, pues para la época no se prevían esas cosas, ¿verdad? No se planificaban ese tipo de cosas.
la destrucción del terremoto de 1910 en Cartago, que se trajo abajo gran cantidad de edificaciones aquí en Cartago, y de hecho fue el movimiento sísmico que generó que las ruinas, que no son ruinas, ¿verdad? Que las ruinas de Santiago Apóstol, aquí en la Plaza Mayor, en el centro de Cartago, se quedaran así, sin terminar de construir, ¿verdad? No son ruinas porque no están destruidas, es una edificación sin construir, ¿ok? Pero a raíz de ese terremoto fue el último intento o antes del terremoto, se estaba haciendo el intento de levantar la iglesia, y con este terremoto se vino abajo otra vez. Entonces, en ese momento decidieron dejarla así, ya que no la iban a levantar más. Y en ese momento entonces se prohíbe ese tipo de construcciones con adobe y se empiezan a tomar medidas para adaptarnos a esta situación volcánica y sísmica que tenemos en el país. ¿Tienen preguntas o algún comentario hasta aquí? ¿O vamos bien? Profe, todo claro. Excelente. Ok. En Costa Rica se distinguen 3 regiones sísmicas: la del Pacífico, la central, la del norte y del Caribe. La región del Pacífico se producen temblores de mayor magnitud que afectan todo el territorio nacional. Uno de ellos fue el del año 2012, que su epicentro fue en Nicoya. En esta zona de la costa hay construcciones de edificios con materiales deficientes y grandes hoteles. La mayoría están preparados con planes de emergencia para un eventual terremoto. En esta región hay posibilidades de tsunami, por supuesto, ¿verdad? Si tenemos costa, vamos a tener, es más, en Costa Rica a ambos lados, ¿verdad? Tanto en la región norte y Caribe como en la región del Pacífico vamos a tener exposición a tsunamis. Digamos que los que nos salvamos somos los que estamos aquí en el centro, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con estas zonas, digamos, en las zonas costeras? Hay muchas edificaciones que son muy viejas, ¿ok? Ahora, pues los grandes hoteles y las grandes construcciones nuevas que se han hecho, el turismo que se ha incrementado y el avance de las tecnologías, pues han permitido que estas edificaciones ahora sean un poco diferentes, pero las edificaciones viejas siguen siendo blanco de derrumbe en caso de que haya este tipo de fenómenos, ¿verdad? Vamos a ver acá la zona norte de nuestro país. Perdón, la costa pacífica de nuestro país. Todo esto de acá es la costa pacífica de nuestro país. La península de Nicoya. Bajamos por acá. Toda esta zona, esto es Pacífico Norte. Hasta aquí más o menos. Vean la rayita aquí que divide. Esto es parte del Pacífico Central. Todo esto es Pacífico Norte. Y aquí empezamos a bajar. Esto es Pacífico Central. Todo esto de acá es Pacífico Central. Hasta llegar al Pacífico Sur, que viene por aquí abajo. Por aquí tenemos la península de Osa. ¿Ok? Hasta llegar acá abajo a Punta Urica. Toda esta es la costa pacífica de nosotros. Entonces acá en el texto nos dice que eso es la región del Pacífico y que ahí se producen temblores de mayor magnitud. ¿Por qué razón? Porque recuerden que por el Pacífico pasa el cinturón de fuego del Pacífico, ¿verdad? Y tenemos los bordes de las placas tectónicas. Ahora tenemos la región central, que es donde obviamente estamos posicionados nosotros. Dice que la mayoría son provocados por fallas superficiales y con epicentros en algunas ciudades. En esta zona hay mucha vulnerabilidad por la gran cantidad de población urbana. ¿Ok? La construcción de edificios no aptos para los temblores, además de las zonas de pobreza de algunos sectores donde están expuestos a temblores y aumentan
los peligros como la destrucción de viviendas y pérdidas humanas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la región central, chicos? En la región central está acumulada la mayor cantidad de población del país. ¿Ok? Más de la mitad de la población del país está acumulada en el Valle Central. ¿Qué sucede con eso? Que al haber aglomeración de gente, pues necesitamos viviendas. Y al necesitar viviendas, se construyen en malas condiciones, con materiales no aptos, en zonas no permitidas y además gran cantidad de gente viviendo en esos lugares, en unos pocos lugares pequeños. O el otro factor, el factor ecosistémico, que tenemos que deforestar el suelo, o sea, arrancar los árboles para poder construir. Y eso pues nos va a generar dos problemáticas. ¿Cuáles van a ser esas problemáticas? Primero, un suelo inestable y segundo, que al arrancar los árboles el ambiente se va a ver afectado porque no hay quien absorba el dióxido de carbono. Entonces vean que el fenómeno de aglomeración siempre va a generar problemas desde un punto de vista o desde otro punto de vista. Pues esto a su vez va a generar la gran vulnerabilidad porque la región central, a pesar de que no está en costa, si no tiene vulnerabilidad a tsunamis, no quiere decir que no es vulnerable a los temblores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un montón de fallas tectónicas, porque tenemos varios volcanes que pasan en la cordillera volcánica central, ¿verdad? Como es el Barba, el Poás, el Irazú, el Turrialba, que son los volcanes de la cordillera volcánica central, y además una serie de venas volcánicas que también pueden generar este tipo de problemática. Tenemos el caso de la región norte y Caribe. Dice, los temblores se generan por fallas locales y la placa Caribe. Esta zona es vulnerable porque se relaciona con la experiencia de construcciones antiguas y también malas condiciones de la infraestructura. Esta zona también está expuesta a tsunamis. ¿Ok? Entonces son factores que no son distintos a los factores de la región Pacífico, ¿verdad? Exposición por fallas, exposición a las placas, exposición por volcanes y exposición a los tsunamis. Vamos a ver aquí, la parte norte es esta de acá, ¿verdad? De nuestro país. Y la parte del Caribe es esta de acá. La diferencia es que la parte del Caribe no tiene cordillera volcánica, ¿verdad? Porque recuerden que la cordillera volcánica viene más pegada hacia el lado del Pacífico. ¿Ok? Es esta que vemos por acá. Vamos a ver si lo acercamos un poquito. No, no lo podemos observar. Como cadena montañosa no lo podemos observar, pero bueno, la cosa es que atraviesa esta parte de acá, todo esto de aquí, ¿verdad? Más hacia el lado del Pacífico que hacia el lado del Atlántico. De hecho, por acá podemos ver zonas cafés, ¿verdad? Que son tierras altas, a diferencia de este lado que no vemos, ¿verdad? Entonces, por acá tenemos doble factor que va a generar este tipo de movimientos. Esto es un pequeño esquema donde vamos a analizar el impacto de estos sismos, ¿ok? O los efectos sísmicos. Dice en Costa Rica, el impacto en la salud, la destrucción de la infraestructura, el impacto en la vegetación, ecosistemas y los paisajes, ¿ok? Cuando hablamos de impacto en la salud, producto de los efectos sísmicos, dice que estos pueden generar muerte, pueden generar lesiones y pueden generar tensión. O desde la otra esfera, pueden generar enfermedades, dificultades en la higiene y en la alimentación. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué es que puede generar todo este tipo de problemática? Bueno, en el ámbito de la salud, pues sí, de ahí una persona que sea muy nerviosa ante los temblores o ante los terremotos,
perfectamente puede morir, ¿verdad? Por un ataque al corazón, un infarto. Pues perfectamente puede morir o perfectamente se puede lesionar o puede generar un cuadro de estrés que le genere una tensión importante, ¿ok? ¿Y por qué enfermedades o dificultades en la higiene y la alimentación? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué un sismo puede generar enfermedades o más bien dificultades en la higiene y en la alimentación? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué relación puede existir entre los sismos y que hayan enfermedades o que haya falta de higiene o dificultades para tener alimentación? Por la falta de agua, quizá, o de Ajá. electricidad. Ajá, correcto, correcto, pero ¿por qué crees que se pueda dar ese faltante? Porque se dañan algunas tuberías por el Correcto. movimiento. Correcto, muy bien, correcto. Producto de un temblor muy fuerte, ¿verdad? Se pueden romper las tuberías o se puede perder la comunicación, ¿verdad? Terrestre. Quedan una ciudad que queda, o un territorio, o una región que queda incomunicada y pues va a tener dificultad para que lleguen los alimentos. Al igual que en el ámbito de la higiene, ¿verdad? Si no tenemos agua, ¿por qué? Porque se nos rompieron las tuberías y demás. Muy posiblemente pues podamos llegar a tener problemas gastrointestinales, ¿verdad? Porque si no tenemos agüita potable, que es lo que nosotros necesitamos para vivir, posiblemente vamos y consumimos el agua que nos encontramos ahí en un río o algo y tal vez no tenemos electricidad, entonces no tenemos cómo hervirla y necesitamos consumirla, la consumimos así y eso nos va a generar problemas gastrointestinales, ¿ok? Entonces vean cómo este tipo de análisis en estas cositas es lo que tenemos que pensar porque en el examen nos lo preguntan así, chicos. Recuerden que yo les dije a ustedes que este examen es muy fácil, en realidad es muy fácil, chiquillos, pero necesitan todo este tipo de conocimientos y necesitan desarrollar esa capacidad para analizar por qué puede pasar una cosa, por qué puede pasar la otra, ¿ok? Destrucción de infraestructuras. Hablamos de carreteras, puentes y servicio eléctrico. Viviendas, edificios y acueductos. Dentro de las carreteras, los puentes y los servicios eléctricos, vamos a tener un impacto también que impide el transporte eficiente de productos y personas. Y además, esto va a afectar el intercambio de bienes y servicios. ¿Ok? Entonces, si tenemos un evento sísmico de gran magnitud, esto puede generar que se dé la destrucción de la infraestructura, carreteras partidas, ¿verdad? Literalmente carreteras partidas, puentes que se destrozan, como lo vimos en la presentación que les puse la semana pasada, servicio eléctrico interrumpido, servicio de agua interrumpido, viviendas y edificios destrozados, ¿ok? Si las carreteras y los puentes se nos destruyen, vamos a tener incomunicación, no vamos a tener formas de transporte tampoco, y pues eso también nos va a afectar en la asistencia, en la llegada de suministros, ¿verdad? De alimentos y demás, ¿ok? Y el impacto en la vegetación, en los ecosistemas y en los paisajes, pues vamos a tener derrumbes, levantamientos y hundimientos. ¿Ok? Vamos a buscar por aquí. Vean este tipo de imágenes. Ahí las pueden ver, chiquillos. Sí, profe, se ven. Perfecto. Entonces vean aquí, por ejemplo, cómo podemos observar este hundimiento donde la carretera se destrozó, ¿verdad? Y no solo se destrozó, o sea, no solo se partió, sino que se hundió. Vean por acá esta otra imagen. ¿Ok? Ahí podemos ver un hundimiento. Ahora busquemos un levantamiento.
Ujú. Ok. Vamos a ver si vemos alguna imagen que nos proyecte mejor eso. Bueno, aquí tenemos la destrucción de un puente. Igual, si tenemos por aquí, por ejemplo, el levantamiento de este terreno, muy posiblemente, si esto va obviamente en línea, y al levantarse esto va a producir un fenómeno que va a hacer que el puente se quiebre, ¿verdad? Bueno, entonces así sería como se daría este tipo de fenómenos, levantamientos, hundimientos y derrumbes. Acá vemos todo tipo de derrumbes. Derrumbes sobre las carreteras, ¿verdad? En el mejor de los casos, que no haya ningún carro, que no hayan vidas humanas, ¿verdad? Ni vida de ningún tipo, ni animal tampoco. ¿Ok? Para que nadie salga afectado y que este derrumbe caiga sobre la carretera. Pero, ¿qué pasa si este derrumbe es sobre un pueblo? Vamos a ver esta que está acá. Veamos aquí este tipo de derrumbe, que es un derrumbe pequeñito, ¿verdad? Se ve que es un derrumbe pequeño, pero un derrumbe de este tipo sobre un barrio, vean este, impactante, puede generar muchísimas muertes, ¿verdad? ¿Ok? Solo para ejemplificar un poco esto. Los daños en una construcción son variables. Estos dependen del tipo de material y la estructura. Sin embargo, la mayoría se caracteriza por grietas en las columnas que pueden llegar a producir un colapso de las estructuras. Es por eso que muchos especialistas actualmente se preocupan por revisar y cumplir las normas de construcción para que esto no suceda. ¿Ok? Acuérdense aquello que les dije, la municipalidad tiene la función específica de realizar los estudios de suelo y otorgar los permisos de construcción precisamente por esta razón, ¿verdad? Para no exponer a la gente a una situación de estas. Ahora vamos a ver los tipos de erupciones. ¿Ok? Nada más denme un segundo para irme a traer mi botella porque lo olvidé y después de mucho hablar la garganta se afecta. Denme un momentito. Vayan ustedes también y se toman un fresquín rapidín. Provecho.
¿Listo, chicos? Se me fueron de verdad. Aquí estamos, profesora. Ok, don Roy, muchas gracias. Ok, entonces vamos a ver estos tipos de erupciones y dice que con el fin de entender los volcanes, es importante entender los tipos de erupciones volcánicas que son por las que al final un volcán será conocido. Ahí es importante, chicos, tener en cuenta que no todos los volcanes son iguales, no todos tienen la misma forma, no todos tienen el mismo tipo de erupción. Yo les voy a compartir por aquí otro folleto a ustedes, que es un adicional que yo le hice a este. Nada más quiero que ustedes lo observen, lo lean con calma. Este no lo vamos a trabajar aquí en clase, pero se los voy a compartir para que ustedes vean los tipos de vulcanismo. Vean que por acá tenemos un tipo de vulcanismo hawaiano. Ahora, esto generalmente no lo preguntan en los exámenes, pero en un examen vi una pregunta de estas. En uno nada más, en todos los años que yo he visto exámenes, solo uno he visto un tipo de pregunta de esta. Entonces, por eso me gusta compartírselos para que ustedes lo tengan y que lo observen. De hecho, les voy a pasar un video también que tengo por ahí con respecto a la forma de las erupciones y la forma de los volcanes, para que lo tengan y lo vean y lo analicen, ¿verdad? Un poquitito. Tenemos tipos de volcanes: hawaiano, peleano, stromboliano, vulcaniano. ¿Ok? Y así van a ser sus tipos de actividad. Vean que entonces, el hawaiano, tiene un cono o un cráter abierto. ¿Ok? Por acá tenemos la energía. Vean que su base es cerrada y su abertura al exterior es muy amplia. ¿Ok? Entonces dice, expulsa lavas muy fluidas que se esparcen rápidamente hasta que se solidifican. No presenta grandes explosiones. Dime, Nancy. Profe, disculpe, ¿eso está en alguno de los folletos? Porque no lo veo. No, no, es lo que les acabo de mencionar, que yo se los voy a compartir porque es un adicional que yo le hice a ese folleto en esa parte donde estábamos ahí hablando. Pero lo tengo aparte, se los voy a compartir junto con un video para que hagan las dos cosas, vean las dos cosas. ¿Ok? Ok. Listo. Entonces dice, no presenta grandes explosiones, son de cono bajo y plano, pero bastante amplios. ¿Ok? Se encuentra principalmente en la isla de Hawái, por eso se llama hawaiano, ¿verdad? El peleano dice, veamos la forma, vean que es como más cerradito, más parejito, ¿verdad? Pero tiene otras aberturas aquí hacia los lados. Entonces dice que la lava es menos fluida y viscosa, que se solidifica antes de salir a la superficie. Produce una violenta explosión de lava y nubes cargadas de ceniza y gases. Este tipo de volcán recibe este nombre por el monte Pelé o montaña pelada, que en 1902 destruyó la ciudad de Saint-Pierre en el puerto de la isla Martinica. Ok, entonces por acá podemos observar este tipo de abertura, ¿verdad? Que es muy distinta a esta es más cerradita y dice que la lava es menos fluida y viscosa. Entonces, antes de salir, generalmente se solidifica dentro de lo que hace más es generar humo y cenizas o gases y cenizas. El estromboliano dice que vean el tipo de abertura que tiene, ¿verdad? También tiene una abertura grande a la salida a la superficie, pero vean que viene delgadito y se va aperturando, a diferencia de este, que es amplio abajo, tiene un cuellito pequeño y una abertura grande a la superficie. Este es todo lo contrario, ¿verdad? Dice que realiza explosiones con emanación de gases y cenizas que suben por varios kilómetros y provocan la lluvia ácida. Este nombre viene del volcán Stromboli en Sicilia, Italia. Y el vulcaniano, que podemos observar acá, la forma que tiene, que es como un arbolito, ¿verdad? Con varias raíces, ¿ok? Que por estas zonas de acá también expulsa materiales
y vean su salida que es un poco angosta también, expulsa vapor de agua, cenizas y bloques de rocas de forma violenta. Además lanza bombas volcánicas y se ubica en Italia en el monte Vulcano. ¿Ok? Por acá tenemos un tipo de actividad que es una actividad efusiva y una actividad explosiva. ¿Ok? La actividad efusiva se caracteriza por erupciones tranquilas de bajo índice de estallidos. Y la explosiva, como su palabra lo dice, surge de combinaciones de lavas muy viscosas capaces de producir piroclastos y generar grandes presiones con mayores proporciones altas de gas. O sea, sus explosiones sí van a ser muy explosivas, valga la redundancia, ¿verdad? Muy importantes. En cambio, este es más pacífico. Por aquí tenemos la cadena montañosa o la cadena volcánica más bien que tenemos presente desde Costa Rica, subiendo por Centroamérica hasta llegar al límite con México. ¿Ok? Todos los que están en Honduras, esto es importante, chicos, por lo menos que le echen una ojeadita a los nombres principalmente. Vean, obviamente no nos vamos a aprender todo esto ni nos van a preguntar un nombre de estos, pero es importante por aquello de que en el examen nos pongan un ejemplo en donde nos den un nombre de estos y que nosotros por lo menos nos hayamos visualizado. Vean que en Costa Rica por acá tenemos Turrialba, Poás, Barba, Arenal, Miravalles, Tenorio, Rincón de la Vieja, Orosi. Estos son los volcanes que nosotros tenemos. Recordemos que nosotros tenemos 4 cadenas montañosas o 4 cadenas volcánicas, no, más bien 4 cordilleras montañosas en nuestro país. La cordillera de Talamanca, la cordillera volcánica central, la cordillera de Guanacaste y la cordillera Tilarán. ¿Ok? La cordillera de Talamanca no tiene volcanes. ¿Ok? Eso es importante que lo sepan. La cordillera de Talamanca no tiene volcanes. La cordillera volcánica central tiene estos 4 que están acá, el Poás, el Barba, el Arenal y el Turrialba. Y la cordillera, vamos a ver, Poás, y el Irazú, perdón, es así más bien. Poás, Barba, Irazú y Turrialba, estos son los 4 de la cordillera volcánica central. El Arenal está en el límite entre la cordillera de Tilarán y la cordillera volcánica central. Y por acá tenemos hacia la cordillera volcánica de Guanacaste, donde tenemos el Tenorio, el Rincón de la Vieja, el Orosi y el Miravalle. Por aquí, si nos vamos hacia Nicaragua, vean la gran cantidad y vean que todas van pegaditas a la orilla del Pacífico, ¿verdad? Tenemos el volcán Concepción, el Mombacho, el Masaya, Telica, Momotombo, El Hoyo, Cerro Negro, Santa Clara, Chorico, San Cristóbal, no defino bien qué dice aquí, la verdad. Conchagua dice Cosibuca, una cosa así, ¿verdad? San Miguel, Tecapa, ya por aquí tenemos El Salvador, ¿ok? Y por aquí tenemos los de Guatemala, ¿de acuerdo? Entonces ahí le echan una ojeadita a eso. Por acá tenemos los del país. Esto no nos van a preguntar ninguno de estos detalles, ¿verdad? Principalmente para que sepamos cuáles son y dónde están ubicados. Y por aquí tenemos una actividad que si ustedes la quieren realizar, la realizan, que es para poder ubicar esos volcanes. Listo, entonces se los envío en un ratito. Tipos de erupciones, entonces dijimos que así como sea el volcán, así va a ser su erupción y es lo que estábamos viendo en ese folleto adicional que les voy a enviar. Cuando la gente escucha acerca de una erupción, la primera cosa que le viene a la mente es la lava que se ve en las películas e incluso la mayoría de los documentales. Pero el hecho es que algunas erupciones son muy pequeñas y la cantidad de lava no saldrá y entonces no pondrá a nadie en peligro. Durante una erupción, otros elementos, además de lava, también son expulsados, que incluyen ceniza, roca y gases. Mediante la observación de la actividad del volcán antes de una posible erupción, se puede saber el tipo de posible erupción del mismo. Es lo mismo que acabo de mencionar, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea el volcán, así va a ser la actividad volcánica. Y es importante también tener en cuenta
que el volcán no solamente va a expulsar lava, ¿verdad? También va a expulsar ceniza, que la ceniza causa grandes problemas y nosotros hemos sido partícipes de eso, ¿verdad? Cuando el Turrialba estuvo expulsando ceniza, ocasiona muchos problemas a la salud, a las infraestructuras, a las carreteras, a los animalitos, a la vegetación, a todo. La ceniza volcánica en el primer momento es muy problemática. Además de eso, rocas también que generan mucho peligro, ¿verdad? Mucho riesgo. Y los gases que pueden ser tóxicos, entonces el estar expuesto a estos gases nos puede generar problemas en la salud. Cuando el magma se aproxima a la superficie, pierde todo o parte de los gases contenidos en solución, formando burbujas en su interior. Bajo estas condiciones se pueden presentar dos escenarios principales. Esto no lo vamos a marcar porque no es necesario, no se los van a preguntar, pero lo vamos a ver. Dice, si los gases del magma se liberan sin alteración, sin alterar la presión del medio, el magma puede salir a la superficie sin explotar. O sea, quiere decir, es lo que les digo, ¿verdad? Y la comparación que yo les hago a ustedes con una olla de presión. Si ustedes tienen una olla de presión cargada, ¿verdad? Porque ya tiene media hora de estar, ya sabemos que tiene muchísima presión por dentro. Sin embargo, esa presión, con ese sonidito y ese movimiento de la válvula, está liberando poco a poco, ¿verdad? Porque si no explota. Ella está liberando poco a poco. Es lo mismo que pasa aquí. Si los gases del magma se liberan sin alterar la presión del medio, el magma puede salir a la superficie sin explotar, igual como va a salir la olla de presión, ¿verdad? Cuando ya nosotros queremos abrir la olla de presión, no la podemos abrir de golpe, ¿verdad? Ni teniendo gas adentro. Tenemos primero que liberarle todo el gas. ¿Para qué? Para que ya después podamos abrirla tranquilamente. Esa liberación, o sea, necesitamos de apagar la cocina para que no genere más gas, ¿verdad? Y empezar a liberarlo poco a poco para tener un proceso sin un peligro. Es lo mismo que pasa acá. Ahora, el otro panorama es, ok, dice, en este caso se produce una erupción efusiva, que es esta que habíamos visto por aquí. Tipo de erupción efusiva o que lo vimos por acá, ¿ok? Ahora, si el magma acumula más presión sin liberar los gases, una olla de presión con muchísimo gas adentro, ¿verdad? Con muchísima presión, muchísimo vapor adentro, y la válvula está mala y resulta ser que no está permitiendo que el vapor salga, eso puede ocasionar un accidente muy peligroso, puede ser una explosión muy fuerte, ¿verdad? Entonces las burbujas crecen en su interior y el magma se fragmenta violentamente, produciendo una erupción explosiva. ¿Ok? Entonces sería este otro tipo de acá, actividad explosiva. ¿Ok? La roca fundida emitida por un volcán se llama lava. ¿Ok? Entonces, si no sabíamos qué es la roca fundida que se emite de un volcán. Ahora, tenemos dos conceptos, el magma y la lava. El magma es cuando está dentro del volcán. La lava es cuando ya sale a la superficie. ¿Ok? La lava recién emitida puede tener temperaturas entre 700 y los 1200 grados centígrados. Imagínense, nada más. Esto va a depender de su composición química. Los fragmentos emitidos por una erupción se denominan piroclastos. ¿Ok? Esto es importante tenerlo claro, ¿verdad? No es que me lo voy a aprender de memoria, pero es importante tener claro estos nombrecitos, ¿verdad? ¿Qué es una erupción explosiva? ¿Qué es una erupción efusiva? No nos van a preguntar qué es una erupción efusiva en el examen, pero nos pueden poner algún ejemplo o alguna cosa y entonces si nosotros sabemos esos conceptos, podemos determinar la respuesta del examen. Igual que acá, dice o lo que acabo de decir acá con respecto a la lava y al magma. O esto, los fragmentos emitidos por una erupción se denominan piroclastos, o sea, lo que sale de un volcán.
Se le denomina ceniza cuando tiene menos de 2 milímetros de diámetro. La pilli cuando sus dimensiones están entre 2 y 64 milímetros. Y finalmente, si poseen más de 64 milímetros, se denominan bloques o bombas. ¿Ok? Les repito, esto no se los van a preguntar en el examen, pero es importante saber. Voy a ver estos dos fragmentitos de acá para que terminemos y después seguir con cívica. Dice regiones volcánicas en Centroamérica, regiones volcánicas en el mundo. Esto es lo que les acabo de decir con respecto a las cadenas montañosas. En Costa Rica, junto con El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras, que es Centroamérica, se llama regiones volcánicas de Centroamérica o el arco volcánico centroamericano. ¿Ok? Este es parte de el cinturón de fuego del Pacífico que tanto les he mencionado. ¿Ok? Y tenemos otro cinturón en el lado de Asia que se llama alpino, caucásico, himalayo. Yo nunca he visto honestamente en los exámenes que pregunten algo de este cinturón, pero no está mal saber cuál es. Okay, entonces dice, el arco volcánico centroamericano es una cadena de volcanes que se extiende a lo largo de la costa del Océano Pacífico del Istmo Centroamericano, desde el norte de Guatemala, pasando por El Salvador, Honduras, Nicaragua, hasta la región fronteriza de Costa Rica y el sur de Panamá al sur. ¿Ok? El arco volcánico tiene una extensión de 1.500 kilómetros. Este se formó como resultado de una zona de subducción activa. ¿Ok? ¿Qué era subducción? ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Se separan. No. Subducción. Bueno, entonces que una se mete por debajo de la otra. Exactamente, exactamente. Cuando se separan es divergente. ¿Ok? La subducción. Aunque no estaba del todo segura las dos. No, pero está bien, por eso es que yo siempre lo estoy diciendo y diciendo y diciendo y diciendo, porque es importante que se lo aprendan y así de estar insistiendo se lo aprenden. Muy bien, entonces, este se formó como resultado de una zona de subducción activa. Recuerden lo que les dije, si una se mete por debajo de la otra, la de arriba se va a levantar. ¿Qué es lo que pasa cuando se levanta? Crea plegamientos. Esos plegamientos son las montañas o las cadenas volcánicas. Esta cadena volcánica, que de hecho es esta que acabamos de ver aquí, esta es producto de la subducción de las placas acá. ¿Qué es lo que va haciendo la subducción de estas placas acá? Elevando esta corteza terrestre, creando esta cadena montañosa. ¿Y por qué aquí? Recuerden que aquí están los límites o los bordes de las placas, ¿verdad? Entonces, así es como se ha creado toda esta cadena montañosa, que aquí tenemos la parte de Centroamérica, pero que sigue por Norteamérica, que baja por Suramérica. Recuerden que les dije, sale por Alaska, entra por Asia y sigue bajando hasta llegar a Australia. A lo largo del límite occidental de la placa Caribe con la de Cocos. Este forma parte del cinturón de fuego del Pacífico e incluye cientos de formaciones volcánicas. Algunos volcanes siguen activos, incluyendo el Rincón de la Vieja, el Arenal, el Turrialba, el Poás, el Irazú, en Costa Rica. Y otros como Cerro Negro, San Cristóbal, Telica, Masaya, Momotombo y Concepción en Nicaragua, en San Salvador, San Miguel, Santa Elena e Izalco en El Salvador, Santa María, Santiaguito, Pacaya y Fuego en Guatemala. Los volcanes más altos en América Central se encuentran en Guatemala, el Tajumulco y Tacaná, con más de 4.000 metros de altitud. Vean el tamaño que tiene, ¿verdad? La altitud, cuando el pico más alto que nosotros tenemos en Costa Rica es el Cerro Chirripó, está en la cordillera de Talamanca y mide 3.820 metros. Y estos volcanes miden 4.000 metros, más de 4.000 metros. ¿Ok?
El cinturón de fuego del Pacífico es la zona que bordea el Océano Pacífico, donde se concentra una intensa actividad volcánica asociada con sismicidad. Su recorrido va desde Nueva Zelanda hasta la costa oeste de América del Sur, pasando por Asia, por el este de Asia, el noreste de América del Norte, Alaska y Centroamérica. En las regiones recorridas por el cinturón de fuego del Pacífico se encuentran aproximadamente el 80% de los volcanes de la Tierra. Vean, chicos, lo impresionante. La mayoría con una actividad muy violenta y explosiva. La mayoría de los terremotos ocurren cerca de estas zonas. ¿Y por qué también el riesgo tan importante con respecto a los tsunamis? Porque vean que todos están pegaditos a la costa del Pacífico. El cinturón alpino caucásico himalayo se extiende desde el sur del continente europeo, pasa por el norte de África y gran parte de Asia. Es una de las regiones más sísmicas del mundo. Se registran los terremotos más poderosos de los últimos 200 años, los que se asocian a la actividad volcánica. En síntesis, se extiende desde los montes Alpes al sur de Europa hasta los montes del Himalaya en Asia. Vamos a ver acá, un momentito, donde está el cinturón alpino caucásico himalayo. Eso lo tenemos como por aquí. Vamos a ver qué dice. Ahí está. Pasa por el norte de África y gran parte de Asia. Ok, veamos acá donde viene la cordillera del Himalaya, por aquí, esto es Asia, sube por aquí, viene por aquí y se va por el norte de África, que el norte de África es como por aquí, por esta zona de acá, ok. Entonces, vamos a ver si por aquí en este folleto, bueno, aquí lo tenemos, en nuestro cinturón de fuego del Pacífico. Este es el Himalayo caucásico, este que está acá. Este piquito que se ve aquí es la India, entonces viene por aquí la cordillera del Himalaya y pasa por el norte de África. Entonces vean que este es diferente al cinturón de fuego del Pacífico que viene por aquí, Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, sale por Alaska y va a entrar por aquí, bajando por Asia, por el este de Asia, pasando por acá y llega hasta acá, que es Nueva Zelanda, ¿ok? ¿Tienen dudas, chicos? ¿Alguna pregunta con respecto a esto que hemos visto hasta aquí? No, pero Perfecto. Claro, profesora. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, la próxima semana vamos a ver los volcanes de Costa Rica, vamos a ver las cordilleras volcánicas, que ya me adelanté y lo mencioné, las regiones volcánicas en el mundo, donde vamos a repasar esto del cinturón de fuego, y vamos a ver los cuidados que hay que tener con los volcanes, ¿verdad? Los paisajes volcánicos, los usos y la adaptación de estos paisajes volcánicos, porque no todo es malo, ¿verdad? Tener volcanes. Hay muchas cosas provechosas que se pueden sacar de los volcanes. Las consecuencias de la actividad volcánica. Y por aquí un pequeño esquema que vamos a trabajar para hacer una repasadita del tema. Listo, chicos, nos vemos en sociales, los que siguen conmigo, en cívica, los que siguen conmigo y los que no, que pasen buenas noches. Chao, que descansen. Gracias, buenas noches. Ok, buenas noches. gracias, profe. Ahorita nos vemos. Ok. 10 minutitos, nos vemos en sociales. Chao.